Hoy, a sus más de 8 décadas, el llamado rey de la música latina se ha convertido en un símbolo inquebrantable de éxito, riqueza y perseverancia ante las tragedias más oscuras. Para muchos, Roberto Carlos fue, es y será el ídolo que conquistó nuestro corazón con baladas cargadas de sentimiento, acompañadas de guitarras suaves y letras que tocaban el alma. Sin embargo, en 2025, el artista no solo es sinónimo de romanticismo melódico, sino también de un nivel de vida que muchos consideran la cúspide de la opulencia. De pronto, las revistas y tabloides se obsesionan no solo con su música, cuyas ventas han sobrepasado cifras inimaginables, sino también con su fortuna, estimada en unos $200 millones, y con cada movimiento que hace dentro y fuera de los escenarios. En este extenso vistazo a su vida, nos sumergiremos en la cotidianidad de un hombre que nunca pidió la riqueza, pero que la atrajo casi por inercia. Hablaremos de sus espectaculares mansiones, de sus automóviles de lujo, de los cruceros que llevan su nombre, y de los jets privados que parecen reflejar la idea de que la fama puede ser, a veces, sinónimo de todo es posible. La vida de Roberto Carlos es digna de una crónica con tintes de telenovela, donde las baladas de antaño se entrelazan con las páginas de la prensa sensacionalista, que no puede resistir la tentación de exhibir sus fortunas y tragedias familiares con titulares escandalosos. El primer capítulo de esta historia habla de números y de un récord que parece salido del guión de una película épica. Roberto Carlos, según cálculos de diversas fuentes, ha vendido 140 millones de discos. Algunos dicen que incluso alcanzaría los 150 millones, una cifra que superan artistas mundiales de la talla de Elvis Presley y The Beatles en algunos mercados de América Latina. Su nombre, no por nada, se encuentra inscrito con letras de oro en la historia de la música romántica. Con una trayectoria que ya rebasa los 65 años, no sorprende que Roberto Carlos acumule premios como un coleccionista de arte atesora cuadros valiosos. Su vitrina ostenta un Grammy, 8 Latin Grammys, y un sinfín de reconocimientos que han llegado de todos los rincones del continente. Incluso hoy, cuando la industria musical ha cambiado y los formatos físicos han dejado paso al streaming, su música mantiene viva esa aura casi mística. ¿La razón? Sus giras intercontinentales y su presencia en importantes festivales y programas especiales de televisión, como el famoso especial anual de la Red de Globo. Pero lo que más llama la atención de la prensa en 2025 no es el volumen de discos vendidos, sino la magnitud de su fortuna. El jornal Do Bolsao, conocido por sus titulares crudos y sus investigaciones profundas, señala que el patrimonio estimado de Roberto Carlos asciende a $200 millones, alrededor de 985 millones de reales, una cifra que hace temblar los cimientos de la industria musical en Brasil. Ese dinero no viene solo de regalías por canciones de amor o espectáculos multitudinarios. Incluye inversiones en bienes raíces, participaciones en empresas, proyectos de cruceros de lujo, ingresos publicitarios y hasta actividades agropecuarias. Para muchos, la sola idea de imaginar su cuenta bancaria produce escalofríos, envidias y admiración a partes iguales. Más allá de la riqueza, el camino de Roberto Carlos tuvo inicios particulares y, si lo miramos con ojos modernos, parecería un caso atípico. Cuando la industria empezaba a explorar métodos agresivos de mercadotecnia en los años 60, Roberto adoptó una estrategia que rompió moldes. No se molestó en titular sus álbumes con nombres rimbombantes, sino que se limitó a lanzar cada obra con su nombre y el año de publicación. Así, en las disquerías y los catálogos se sucedían Roberto Carlos 1969, Roberto Carlos 1970, Roberto Carlos 1971, y así sucesivamente. Sus fanáticos, por supuesto, tenían algo más preciado que un título ingenioso: el nombre del artista que les cantaba al oído sus primeras confesiones de amor, sus duelos con la soledad y sus esperanzas juveniles. Mientras los competidores invertían ingentes sumas en campañas publicitarias para posicionarse, Roberto lanzaba hasta 2 discos por año, uno dirigido al mercado brasileño y otro para los hispanohablantes. La gente, enamorada de su timbre de voz suave y de sus letras nostálgicas, respondía comprando copias por millones. Y por si fuera poco, sus creaciones no se limitaban al romance tradicional. También abordaban temas sociales,
dándole un toque de activismo suave que resonaba con el público obrero y trabajador. Canciones como Os Camiñoneiros se convertían en himnos de una generación. La personalidad sensible de Roberto Carlos, reflejada en tantas baladas que nos hicieron derramar lágrimas en alguna noche de desamor, se forjó en parte debido a una de las tragedias más estremecedoras que un niño pueda sufrir. A los 6 años, saliendo del festival de la patrona de su ciudad natal, Cachoeiro de Itapemirim, fue atropellado por una locomotora. El accidente fue tan brutal que su pierna tuvo que ser amputada parcialmente, un hecho que cambió para siempre su visión de la vida y limitó sus movimientos en el escenario. Su inconfundible forma de permanecer casi estático al cantar no era un simple recurso estético, era la adaptación a una prótesis que, en aquellos años, resultaba aún más incómoda. Desde ese instante, la vida de Roberto estuvo marcada por un espíritu de lucha que se volvería palpable en cada verso que escribió. Aunque su adolescencia resultó relativamente tranquila, el recuerdo de aquel accidente y el dolor físico y emocional lo siguieron, acompañándolo en cada paso. Se formó musicalmente en el conservatorio y hacia mediados de los 50, su familia se estableció en un barrio de Río de Janeiro, donde Roberto trabajó como auxiliar administrativo en el Ministerio de Hacienda para ganarse la vida. Pero su pasión ardía por la música, y cada vez que podía, se presentaba con grupos de rock y bossa nova, en la ebullición cultural que definía esa época en Brasil. En estos años de transición, Roberto conoció a 2 figuras cruciales: Erasmo Carlos, gran compositor y aliado artístico, y Carlos Imperial, un periodista y escritor que pretendía encauzar la carrera del joven cantante según su propio criterio. Mientras Roberto se sentía atraído por el rock and roll que sacudía a la juventud en Estados Unidos, Imperial insistía en que su futuro estaba en la bossa nova, el género que pintaba de elegancia los bares y tertulias de la bohemia carioca. Aquellos años, a finales de los 50, transcurrieron entre intentos fallidos con sellos discográficos, presentaciones modestas y grabaciones que pasaron casi desapercibidas. Polydor, la casa discográfica que lo fichó en un principio, decidió no renovarle el contrato cuando sus sencillos, con ritmos de bossa nova, no alcanzaron el éxito esperado. Pero el destino, o la casualidad, quiso que Roberto no se rindiera. CBS lo fichó y, aunque Imperial seguía forzándolo a grabar baladas que no terminaban de encajar con su espíritu rebelde, Roberto encontró un hueco para cantar rock, y poco a poco fue ganándose a una audiencia juvenil que lo aclamaba como una voz distinta. Ya en los años 60, la música popular brasileña empezaba a dividirse entre quienes apostaban por la samba y la bossa, reivindicando las raíces culturales del país, y quienes adoptaban el rock and roll y las influencias extranjeras con los brazos abiertos. Roberto Carlos encabezó la llamada Joven Guarda, un movimiento que, junto a Erasmo Carlos y Wanderlea, ponía ritmo y movimiento a la generación de la minifalda y del twist. Sin embargo, la intelectualidad brasileña lo observaba con recelo. Aquellos eruditos, que anhelaban una música más arraigada en la tradición, acusaban a Roberto de propagar la invasión cultural estadounidense. Su neutralidad política durante el golpe militar de 1964 levantó ampollas en un entorno donde muchos artistas sufrían persecución y exilio. Por ejemplo, Caetano Veloso y Gilberto Gil. Los críticos consideraban que Roberto y sus canciones juveniles eran frívolas y comerciales. Mientras tanto, la prensa popular lo convertía en un ídolo de masas, fotografiándolo en cada concierto y en cada aparición pública con titulares que se debatían entre la admiración y la polémica. Con el tiempo, el éxito comercial de Roberto se volvió abrumador. Sus números de ventas silenciaron, o al menos atenuaron, muchas de las críticas. Cuando los exiliados empezaron a grabar algunas de sus composiciones y a hablar positivamente de su obra, la popularidad de Roberto dejó de ser únicamente masiva. Empezó a tener, además, un pequeño halo de legitimidad cultural. Detrás de cada canción de amor que Roberto Carlos regaló al mundo, hay un velo de tristeza que no se limita a aquel accidente ferroviario de su infancia. La vida personal del cantante estuvo marcada por pérdidas terribles, especialmente en el terreno matrimonial. Su primera esposa, Cleonice Rossi, con quien contrajo matrimonio en los 60, fue diagnosticada de cáncer. Después de varios tratamientos y un largo proceso, falleció en 1990.
sumiendo al cantante en una etapa de dolor que se reflejó en sus canciones de la época. Sin embargo, el destino volvió a golpearlo. Apenas 9 años después, su segunda esposa, María Rita Simoes Braga, también sucumbió al cáncer. La historia se repetía y Roberto, que ya había ganado fama de hombre ensimismado y melancólico, se encerró aún más en su fe religiosa y en su música. La prensa amarillista, especialmente en la década de los 90, hizo un festín con los titulares sobre sus tragedias. Portadas dramáticas anunciaban su maldición familiar o insinuaban que el dolor lo perseguía implacablemente, mientras los seguidores le dedicaban cartas de apoyo y condolencias. Como si la pérdida de sus esposas no hubiera sido suficiente, 1991 trajo otra noticia que sacudió al mundo de la farándula. Roberto Carlos reconoció públicamente que tenía un hijo, fruto de un romance ocasional con la modelo María Lucila Torres, cuando él tenía apenas 25 años. Se trataba de Rafael Carlos Torres Braga, y la noticia estalló como una bomba en los tabloides, que no tardaron en llenar primeras planas con titulares del tipo «El hijo oculto del rey» o «El escándalo de paternidad que sacude a Brasil». Lo verdaderamente trágico fue que María Lucila, la madre de Rafael, falleció de cáncer de mama solo 2 días después de que la prueba de ADN confirmara la paternidad. Los titulares se volvieron incluso más turbios, vinculando la tragedia y resaltando la ironía de que, justo cuando la verdad salía a la luz, la madre del joven partía para siempre. Rafael, que ya superaba los 20 años, quedó sumido en la incertidumbre y con una relación complicada con un padre famoso al que casi no conocía. La situación familiar de Roberto no podría ser más convulsa. Aparte de Rafael, Roberto tuvo otros 3 hijos. Ana Paula Ross Braga, adoptada durante su primer matrimonio, quien falleció en 2011 a causa de un infarto a los 47 años. Roberto Carlos Braga, conocido como Dudu Braga, que nació con glaucoma congénito y a quien la vida le impuso desafíos constantes hasta su fallecimiento. Y Luciana, su hija menor, quien superó los 50 años y mantuvo, durante mucho tiempo, un perfil discreto, alejándose de la fama y viviendo en Europa. Cada pérdida en la familia parecía abrirle más cicatrices al artista. Los tabloides, fieles a su vocación sensacionalista, construyeron titulares que retrataban al cantante como el hombre que lo perdió todo y el rey con corona de dolor. Como si no bastaran las tragedias personales, Roberto Carlos también afrontó, durante décadas, un trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, que, en un principio, nadie entendía. Sus manías, vestir de blanco o azul, evitar el número 13, negarse a firmar contratos en luna menguante o rehuir el mes de agosto, parecían, para la prensa, simples rarezas de un ídolo extravagante. Pero la realidad era mucho más compleja y, en ocasiones, desgastante. Durante años, Roberto exigió que todos sus músicos y el equipo que lo rodeaba vistieran únicamente en tonos blancos o azules. Incluso llegó a cambiar palabras en sus canciones porque, según él, le producían malestar o traían mala suerte. La obsesión era tan fuerte que insistía en entrar y salir siempre por la misma puerta. Y hasta su camerino debía ser decorado con muebles traídos desde Brasil y en color blanco inmaculado. Cuando finalmente recibió un diagnóstico médico, fue capaz de reconocer públicamente que aquello no era un mero capricho, sino un trastorno que requería terapia y tratamiento. Poco a poco, con ayuda psicológica y medicación, logró sobrellevarlo. Curiosamente, en más de una ocasión confesó que su TOC lo volvía más detallista y exigente, puliendo sus presentaciones, al grado de la perfección. Así que, en medio de la aparente excentricidad, encontró una forma de canalizar su obsesión hacia la excelencia artística. El mote de El Rey lo recibió en los años 60, de manos del popular presentador Chacriña. Al principio, Roberto se sintió incómodo con aquel apelativo, temiendo que lo consideraran arrogante o pretencioso, pero el público lo adoptó con fervor. La prensa, siempre ávida de etiquetas grandilocuentes, encontró en El Rey la fórmula perfecta para cualquier titular rutilante. Muy pronto, esa denominación se convirtió en parte inamovible de su identidad. Con semejante título, no es de extrañar que, en el 2025, la vida de Roberto Carlos sea vista como la de un auténtico monarca de la música.
Y es que su riqueza, amasada a lo largo de décadas de constante producción musical, se ha multiplicado gracias a inversiones de enorme visión empresarial y a oportunidades de negocio que pocos imaginarían. Desde los cruceros de lujo llamados Emotions on the High Seas, hasta la agricultura y la cría de ganado, pasando por acuerdos publicitarios con marcas de renombre, Roberto Carlos se ha convertido, para la prensa, en un personaje de novela. Un hombre que empezó con un sueldo modesto como asistente administrativo y terminó codeándose con millonarios de talla internacional. Aunque su carrera musical es la base que catapultó su riqueza, Roberto Carlos ha demostrado ser un inversionista astuto. Sus bienes raíces ocupan un lugar preponderante en su imperio económico. Es uno de los principales accionistas de Emotions Incorporadora, empresa especializada en desarrollos residenciales de alta gama. Entre sus proyectos más notables destaca el edificio Horizonte JK, en Sao Paulo, situado en el exclusivo barrio de Itaim Bibi, cuyo valor rebasa varios millones de reales. Gracias a este tipo de emprendimientos, Roberto ha sabido aprovechar el ascenso en el mercado inmobiliario brasileño. Pero si hay algo que cause tanto revuelo en la prensa como sus lujosos apartamentos, es el programa Emotions on the High Seas, un evento en cruceros de lujo que se ha convertido en objeto de deseo para sus fans más devotos. ¿Quién no querría embarcarse en un viaje exclusivo por el Atlántico, disfrutando de conciertos íntimos del mismísimo Roberto Carlos y rodeado de atenciones de primera categoría? Eso sí, los precios pueden alcanzar los $12,000 por persona. Y como es de esperar, el margen de ganancias es tan jugoso que cada edición le reporta al cantante sumas millonarias, reforzando su trono económico. Para terminar de cimentar su emporio, Roberto Carlos también puso los ojos en la agroindustria, uno de los sectores más potentes de la economía brasileña, ya sea en la cría de ganado de alta genética o en la venta de semen bovino. Su diversificación le garantiza ingresos sólidos y constantes. Este negocio, que podría parecer insólito para un baladista romántico, es la clara prueba de que el artista ha sabido moverse con inteligencia en distintos ámbitos. En paralelo, su carisma y reconocimiento lo han convertido en un reclamo muy atractivo para las marcas. Diversos contratos de patrocinio le han reportado sumas astronómicas, como aquellos 45 millones de reales que recibió de Playboy por su colaboración publicitaria. Estos acuerdos, sumados a la lealtad de sus fanáticos, le confieren un poder de mercadeo inigualable. Su imagen, forjada en la ternura de sus baladas y la fortaleza de su trayectoria, es un verdadero imán para compañías que desean llegar al público hispano y brasileño. Pocos espectáculos televisivos son tan emblemáticos en Brasil como los especiales de fin de año de Roberto Carlos en Rede Globo. Desde 1974, su rostro y su voz se han convertido en la señal inequívoca de que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Las familias brasileñas se reúnen frente al televisor y durante esas transmisiones, las calles se vacían. Es como si un manto de romanticismo y nostalgia cubriera todo el país. Según se rumorea, Globo paga alrededor de 10 millones de reales por cada uno de estos shows, una suma que, aun para las magnitudes de la televisión, resulta impresionante. Pero nadie pone en duda la rentabilidad del evento. La audiencia sube como la espuma, y los anunciantes se dan empujones para tener un espacio en los cortes publicitarios. Este contrato, renovado anualmente, ha supuesto un pilar fundamental en la fortuna de Roberto. La prensa de espectáculos, siempre atenta, no se cansa de recalcar que la unión de Globo y Roberto Carlos es una de las asociaciones más longevas y exitosas de la televisión nacional. Incluso en 2025, Roberto Carlos mantiene una agenda de conciertos internacionales. Su estilo de baladas, que para algunos suena anticuado en la era del reggaetón y el pop urbano, sigue encontrando público fiel. ¿La prueba? Cobrar de 1 a 3 millones de reales por actuación. Dependiendo del lugar y la logística, sus honorarios varían, pero, en general, superan a cualquier otro artista brasileño de la actualidad. Los conciertos de Roberto tienen un aura especial. La producción es meticulosa y él, con su toque, se preocupa por cada mínimo detalle, desde la manera en que el público entra al recinto hasta la forma en que se iluminan los pasillos y el escenario. La prensa, en un tono a veces sensacionalista,
indica que esa obsesión roza la manía, pero también destaca que el resultado final es impecable. Por eso, empresarios de todo el mundo están dispuestos a pagar millones para tener al rey en sus escenarios. Si hay un capítulo que fascina a los periodistas y a los fans curiosos, es el de los yates de Roberto Carlos. Todos llevan el nombre de su madre, Lady Laura, en un conmovedor homenaje que muestra el lado afectivo del artista. Entre estos, uno de los más famosos es el Lady Laura III, un yate de 38,8 metros que, más que un barco, parece un palacio flotante con interiores diseñados por su difunta esposa María Rita. Hace unos años, vendió otro de sus yates, el Lady Laura IV, al cantante Gustavo Lima, en una operación que trascendió en todos los tabloides. ¿El precio? 25 millones de reales, una cifra que dejó a más de uno boquiabierto. Y es que mantener un yate de este calibre cuesta unos 3,7 millones de reales al año. Sin duda, un gasto que solo unos pocos privilegiados pueden permitirse. Los diarios sensacionalistas de los 90 habrían enloquecido con estas historias de lujo. Y hoy, en 2025, no es diferente. Se publican extensos reportajes ilustrados con fotos panorámicas de los yates, acompañados de titulares que rezan: "El rey navega en mares de oro" o "La flota millonaria de Roberto Carlos". El espectáculo de la vida de Roberto continúa en los cielos. Con un Gulfstream G280 a su disposición, el cantante realiza viajes intercontinentales en cuestión de horas, sin escalas, y con todo el confort imaginable. Este jet, valorado en más de 22 millones de dólares, es una pieza de ingeniería que combina velocidad y un interior absolutamente suntuoso. Los paneles de madera, los asientos reclinables en piel fina y la tecnología de punta hacen de cada vuelo una experiencia lujosa. Para la prensa rosa, las imágenes de Roberto Carlos descendiendo por la escalinata de su jet se han convertido en un icono aspiracional. Se cuenta que en sus desplazamientos llevan a bordo un chef personal y un pequeño staff que se encarga de atender cualquier necesidad, desde la prensa de sus trajes hasta la temperatura de la cabina. ¿Exageración de los tabloides o realidad? Quizás un poco de ambas, pero lo cierto es que, a sus 83 años, Roberto vive bajo una premisa: si algo